se oye, ¿verdad? Sí. Hombre, pues muchas gracias. La verdad es que no pensé que fueran a llegar todos. Qué bueno que llegaron todos, ¿no? Me da mucho gusto porque eso demuestra que hay interés en el tema. Y bueno, pues vamos a tratar de disfrutar esta tarde, que creo que el tiempo y el clima es benévolo. Así es que vamos a empezar con esto. Bueno, y si te dijera que el verdadero liderazgo no está en la intuición, hoy más que nunca los datos están en todas partes. Y sí, tenemos herramientas increíbles como Power BI, el famoso Excel, no lo podemos perder de vista. Por supuesto, lenguajes como R, como Python, plataformas como Tableau o como Quillix, que a mí en lo particular me gusta mucho. Pero a pesar de toda esa potencia técnica, hay una sensación que se repite constantemente. No estamos tomando las mejores decisiones, solo estamos haciendo más dashboard. Y nos encanta además hacerlos. ¿Por qué? Porque el gran reto no es analizar datos, es trabajar con ellos de forma estratégica, es usarlos para entender el talento, impulsar el potencial y liderar con evidencia. Eso es gobierno de datos. Y eso es lo que estamos llamados a dominar en recursos humanos. Déjenme aclarar algo con esta charla, que no pretendo enseñar cómo construir una política completa de gobierno de datos. Eso sería prácticamente imposible en una charla. Eso requiere metodología, requiere entrenamiento y muchas horas de diseño organizacional. En realidad, el gobierno de datos es una mejor práctica hoy en día. Pero lo que sí quiero compartirles es por qué vale la pena hacerlo. Y ahí es donde me gustaría entrar de lleno. Ahora ven, como dijimos, el contexto no es en función de la intuición. No estoy diciendo que sea mala la intuición nos ayuda mucho, pero cuando hablamos de tomar decisiones necesitamos ver los datos. Y entonces me hago la pregunta, que es una pregunta contextual: ¿qué es realmente gobierno de datos en recursos humanos? No es una política escrita, ¿no? Podemos tener muchas políticas escritas. No es únicamente una tabla en Excel con campos validados. Tampoco es responsabilidad exclusiva de tecnologías de la información. Ya sabemos que siempre le echamos la culpa. Gobernar datos significa convertir la información en algo útil, confiable y accionable sobre todo. Es dar estructura, asignar responsabilidades, estandarizar definiciones y sobre todo lograr que los datos de talento se conviertan en decisiones importantes. Y eso en RH se ve de la siguiente forma. Cuando puedo identificar con certeza quién está listo para crecer, hacerlo de forma acelerada y saber que esa decisión no es un impulso y es evidencia. Cuando el comité ejecutivo no solo recibe una terna para su sesión, sino que comprende por qué esos nombres llegaron ahí. Revisa visualmente los datos, ve trayectoria, indicadores y con un solo clic toma una decisión estratégica debatida y confiable. Cuando un líder de operaciones no me pide el organigrama, sino que navega en tiempo real en el mapa de habilidades de su equipo y puede decidir a quién mover, a quién desarrollar y a quién respaldar. Eso es gobierno de datos y no es control. Es confianza estructurada. Un gobierno de datos real no aísla recursos humanos, lo vuelve parte del sistema de decisiones y nos transforma, ¿no? Y pasamos de ser un área de apoyo a convertirnos en copilotos del negocio y de sentarnos en el consejo de administración, que hoy en día cada vez suele ser más frecuente. Entonces, si los datos no se entienden, pues no existen. Y esta es una frase muy poderosa. Y si no provocan una decisión, tampoco importan. Si lo piensan, la mayoría de los datos en recursos humanos están ocultos a simple vista.
Tenemos miles de datos: desempeño, clima, rotación, conversaciones, habilidades y etcétera. Pero el talento, el verdadero talento, muchas veces no aparece. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque lo encerramos en tablas, lo perdemos entre promedios, lo dejamos en columnas sin forma. Por eso hoy quiero hablarles de algo que puede sonar técnico, pero que en realidad es profundamente estratégico: la visualización de los datos como herramienta de poder. Hay 3 claves en este lenguaje visual, y no son técnicas, son formas de pensar. Cada gráfico que usas es una narrativa, y los datos son palabras. Las barras, por ejemplo, en términos de gráficos, comparan, las líneas muestran evolución, las cascadas explican impacto, las matrices cruzan dimensiones que antes estaban separadas, los diagramas de red muestran vínculos invisibles, los mapas de calor revelan zonas de tensión o energía en tu organización. Los mapas de talento nos permiten ver relaciones que antes solo intuíamos. Pero voy a tomar un poco de agua. Y finalmente, pensemos en aplicaciones. Aplicaciones avanzadas, donde hacemos una extracción de datos, una extracción inteligente de datos, agrego, de todos los demás sistemas para crear modelos, por ejemplo, para gestionar la relación puesto-persona y crear nuevos algoritmos únicos para una decisión informada en un comité de sucesión y tomar la decisión a un solo clic. Y como en cualquier idioma, una palabra equivocada puede arruinar el mensaje. Así que entremos un poco de lleno a lo que vendría siendo estos contextos que son muy importantes en los modelos de visualización. La primera es la gramática visual. No es solo lo que mostramos, es cómo lo mostramos. La visualización poderosa tiene reglas, tiene ritmo y tiene intención. Y les hago 3 preguntas esenciales al público. ¿Hay jerarquía visual? ¿Sabemos dónde mirar primero? ¿El color guía o confunde? ¿Está ahí para reforzar el mensaje o solo para verse bonito? ¿El gráfico está lleno de ruido? ¿Hay sombras, fondos innecesarios, leyendas duplicadas, 1000 etiquetas? La diferencia no está en los datos, está en la intención. Una buena gramática visual crea confianza y sobre todo silencia el ruido y convierte lo complejo en claro. Y así pasamos ahora al alma de la visualización, la narrativa, el storytelling de los datos. Porque ningún gráfico sirve por sí solo. Necesita contexto, secuencia y tensión. A veces se comporta como una película o como una escena de una película. Y esto implica que tiene propósito y significado. Un buen gráfico es como una escena de una película que no dice todo, pero que te deja claro qué está pasando y qué debería de pasar después. El storytelling de datos responde a preguntas clave. ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres que sienta? ¿Qué quieres que haga después? Y cuando juntas estas 3 cosas, el gráfico deja de ser una visualización y se convierte en una decisión provocada, en una decisión visualmente aceptable. Un gráfico no es PowerPoint, no es BI y no es decoración. Es un acto de comunicación estratégica y está bien diseñado, puede cambiar una decisión, puede cambiar una conversación y también puede cambiar el destino de una persona dentro de una organización. Así de poderoso es. Por eso no hacemos dashboard, diseñamos decisiones. Hasta aquí hemos hablado de visualización, de claridad, de intención, de decisiones provocadas por los datos. Pero la pregunta es, ¿cómo se debería de ver esto en la vida real? Cuando el gobierno de datos ya forma parte de la cultura de una organización, es decir, cuando ya causó ese mindset dentro de la misma, una cultura de datos bien vivida no se nota por los dashboards, se nota por el comportamiento de las personas. Te voy a contar cómo se siente. Se siente
cuando los líderes no discuten sobre opiniones, sino sobre hechos. Se siente cuando las conversaciones de talento no empiezan con el yo creo, sino cómo los datos muestran. Se siente cuando una reunión de sucesión no es una ruleta emocional, es un análisis estratégico. Está ahí cuando sabes que la cultura de datos ya está viva. ¿Cómo se comportan los equipos en una cultura así? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. El área de recursos humanos, por ejemplo, no pide más datos por correo electrónico a su área de tecnologías de la información, porque ya tiene un modelo vivo y gobernado. Un líder de planta no llama para preguntar cuánto gana alguien, porque tiene acceso claro, seguro y estandarizado. El comité directivo no duda del reporte porque sabe de dónde vienen los datos, cómo fueron definidos y quién responde por ellos. Y lo más poderoso, las decisiones no se postergan, porque la evidencia está ahí, clara, compartida y lista para actuar. Así es que, haciendo una recomendación práctica, ¿quieres saber si en tu organización hay una verdadera cultura de datos? No mires el sistema, hay muchos. Escucha las conversaciones. Si los datos están presentes, cuando se habla de talento, de desempeño, del potencial, de la rotación de sucesión o de habilidades, entonces el gobierno de datos no es un proyecto, es una forma de pensar y de actuar. Y esa es la base de la transformación. Y llegamos al cierre de esta charla. Y quizá la idea más importante que quiero dejar hoy es esta. Gobernar datos es gobernar decisiones. Y gobernar decisiones es gobernar el futuro del talento. En recursos humanos, cada vez que tomamos una decisión sobre una persona, un equipo, una estructura, estamos modelando el destino de la organización. Y esa es una gran responsabilidad. Y lo más delicado es que tomamos esas decisiones con información o en ausencia de ella. Por eso, el gobierno de datos no es un lujo, no es un proyecto aislado, es una necesidad estratégica. Cuando los datos están bien gobernados, pero bien gobernados, no hay duda de qué significa cada indicador. No hay confusión sobre su origen. No hay sorpresas en los reportes. Y lo más importante, se genera la confianza. La confianza en la conversación, la confianza en la toma de decisiones y la confianza en la dirección. Y antes de terminar, como este evento no hablamos de inteligencia artificial, les quiero dejar un mensaje importante. Si estamos haciendo procesos de inteligencia artificial, aplicaciones, agentes de IA y todo lo que viene con la IA generativa, tenemos que pensar en algo. Si no tienes datos sólidos, si no tienes un gobierno de datos, todo lo que hagas con la IA muy probablemente va a salir mal. Y si a eso le agregas que de repente la IA se equivoca, estamos en un tema importante. Así es que, primero, el gobierno de datos. Muchas gracias.